tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9:30 de la noche por la pantalla de C5N. En una semana donde se continúan los retazos de algo que conversamos el domingo pasado. Y tenía que ver con dos definiciones que había dado la vicepresidenta en la empresa Queruclor y una decisión política vinculada a algo que formó parte de la programación que nos antecedió en C5N, en el programa de Juana Morín, que tiene que ver con la interna en la provincia de Santa Fe. ¿De qué hablamos? En principio de un llamado, tal vez el segundo, muy pero muy claro que hace la vicepresidenta, a una suerte de acuerdo, no sé si llamarle nacional, transversal, interpartidario, póngale el nombre que usted quiera, pero una situación de una Argentina límite. ¿Por qué? Porque en algún momento fue el problema de la economía bimonetaria y en Queruclor Cristina Kirchner dice que es la última oportunidad que tenemos como país para resolver los problemas en conjunto. Esto dice la vicepresidenta. Y plantea otra cuestión que tiene que ver con los derechos especiales de giro. Algo que, como recordábamos la semana pasada, había sido no solo criticado en la carta de los senadores justicialistas, o puesto en discusión, si usted quiere ser más justo con la misiva, sino además contemplado también por Oscar Parril en un proyecto de ley, un hombre de plena confianza de la vicepresidenta. ¿Qué hace Cristina? Bueno, lo que ha hecho durante, uno podría decir, toda su carrera política. Ser mucho más pragmática y ser mucho más realista de lo que la narran sus opositores. Ser mucho más pragmática y mucho más realista de lo que la narran los medios de comunicación. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto provoca dos fenómenos. Primero, provoca sorpresa y por lo tanto un copamiento de la agenda. Y por el otro, en general, y parte de ese sendero que se bifurca, esa sorpresa en general impacta en malas decisiones que toma la oposición vinculada a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, esto que nosotros decimos siempre que mencionamos en su momento como cristinocentrismo, es algo que ocurre y va a seguir ocurriendo hasta que lo decida la propia Cristina. No hay demasiado que se pueda hacer por fuera de la figura de la vicepresidenta, excepto eventuales errores propios, que la corran del centro de la escena, que sea la centralidad del sistema solar de la política argentina. Hoy vamos a hablar de esto, entre muchísimas otras cosas, con Martín Guzmán. Va a estar en vivo con nosotros el ministro de Economía de la Nación. Después de estas declaraciones de Cristina, y después, por supuesto, del viaje a Venecia, la reunión con Janet Yellen, con Cristalina Georgieva y las conversaciones permanentes con el Fondo Monetario Internacional. Que no es el único tema. Es el tema para la Argentina porque define otros. La famosa confianza, inversiones, empleo, actividad, inflación, tipo de cambio. Pero no es el único. El salario es un eje central muy deteriorado en los últimos años en la República Argentina. La otra cuestión que habla del pragmatismo de Cristina tiene que ver, como le decíamos, con la interna en Santa Fe. ¿Cuál es la respuesta inmediata ante la pregunta de por qué la Casa Rosada y por qué Cristina Fernández de Kirchner apoyan la lista de Omar Perotti? La respuesta es siempre la misma, porque tenemos que meter los dos senadores. Eso implica una cuestión que es, no hay dudas ni para Cristina ni para Alberto Fernández que la lista que apoyan Cristina Kirchner y Alberto Fernández es la de Marcelo Lewandowski y Roberto Mirabella. Pero esto es un fenómeno muy singular también, que es difícil de explicarle probablemente al votante kirchnerista. ¿Por qué? Porque la interna del Frente de Todos en Santa Fe opacó un cierre armónico, con algunos escarceos, pero relativamente armónico, en la provincia de Buenos Aires, donde se presumía que podía estar la tensión mayor. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque se da un fenómeno muy particular en la elección de Santa Fe. Hoy va a estar con nosotros, recién estuvo Agustín Rossi en el programa de Juana Morín, hoy va a estar con nosotros Marcelo Lewandowski, primer candidato a senador nacional en la lista de Omar Perotti, en la lista de Cristina Kirchner.
Este es el fenómeno singular, porque todo lo que dice Rossi sobre la figura de Omar Perotti, muchas cosas son verosímiles y otras cosas son directamente ciertas. Es decir, las cuestiones vinculadas a la historia reciente de Omar Perotti son incontrastables. Votos diferentes al kirchnerismo, al entonces Unidad Ciudadana, digamos, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, en la Cámara de Senadores, sentarse para el allanamiento de la vicepresidenta, un despegue estético, político en general de los ejes centrales de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Ahora, eso también, exactamente eso, casi calcado se le podría achacar a Sergio Massa, al presidente de la Cámara de Diputados, a quien hoy une no solamente una relación de confianza con el jefe de bloque del oficialismo, con Máximo Kirchner, sino también muchísimas coincidencias políticas con la vicepresidenta. ¿Qué significa esto? Bueno, que la realidad es menos rígida y más dinámica que las declaraciones que quedan en letra de molde. Y además hay un punto importante de esto, que es que si bien evidentemente el recorrido que busca el gobernador de la provincia de Santa Fe es el que dice Rossi, la provincialización del espacio, el despegue de las figuras de orden nacional, con similitudes al gringo Schiaretti en Córdoba y al jefe de gobierno porteño, con la asesoría ya mencionada de Guillermo Seita, consultor que ha tenido la misma cantidad de intentos que hasta el momento de fracasos en encontrar una opción del peronismo que jubile a Cristina Kirchner, es el mismo Perotti que el 19. Es la misma persona, con la misma coalición de gobierno, con los mismos funcionarios dentro de su gobierno, algunos de los cuales responden a Agustín Rossi, otros a Alejandra Ródenas y otros al movimiento Evita. Esta es la complejidad que se da en la interna en Santa Fe y por eso es tan complejo comprender muchas veces, sobre todo, no tanto para la dirigencia, sino para el electorado del Frente de Todos. Esto es interesante porque mañana hay una presentación de la lista que lo lleva, insisto, a Marcelo Lewandowski, que va a estar hoy con nosotros junto como candidato a senador, y Marilyn Sacnún, la figura más cercana, junto con la segunda candidata suplente de Omar Perotti, a Cristina Fernández de Kirchner, o a la Cámpora, y la lista que lo lleva a Roberto Mirabella como candidato a diputado nacional. Esto en el Frente de Todos, esto en el oficialismo, donde la variante Delta y la economía son los dos ejes naturales por donde se va a mover la campaña. Hoy, les repito, va a estar Martín Guzmán en vivo con nosotros. Ahora, si uno encapsulara lo que está pasando en Santa Fe, provincializara ese debate, que da la sensación además que tiene más de carácter provincial que de carácter nacional, vería que es un cierre, el del Frente de Todos, mucho más armónico que el de Juntos por el Cambio. Aún con la diferencia de criterios que hubo entre un Agustín Rossi que dijo que se enteró por televisión y un Santiago Cafiero que dijo los candidatos ya sabían que tenían que renunciar. Es cuestionable, me parece, la decisión del presidente cuando dice que hay un mandato ético. Hoy Horacio Berbisky se preguntaba que si Alberto Fernández va a la reelección, si tendría que pedirse licencia mientras es candidato. Este tipo de definiciones que tienen más que ver, da la sensación, con una cuestión de orden público, más que políticas, complejizan a veces la narrativa, en este caso para el oficialismo. Ahora, en Juntos por el Cambio la situación es muy extraña. Porque un espacio político que se presumía de una ingeniería muy eficiente para las campañas, termina su primera semana con una de las líderes del espacio denunciando a la novedad. Con Carrió denunciando a Facundo Manez. Denunciándolo además por recordar un evento muy particular de maneras diferentes. Manez diciendo que Carrió le pidió que sea su candidato a vice y Carrió diciendo que eso no pasó. Y entonces lo va a denunciar Carrió a Manez con el argumento de que ella jamás podría haber,
cito más o menos de memoria, pero no es tan torpe como para pedirle a un desconocido que sea su candidato a vicepresidenta. Ese es el tono por ahora de la campaña de Juntos por el Cambio. Miren, Gerardo Morales dijo que Larreta se creía presidente y que era como el gordito del barrio que cuando algo no le gustaba se llevaba la pelota. Stolbizer dijo que en la lista de Manes no sabía que iba a estar Cariglino. Después de esto, Manes dijo, no podemos importar noruegos. Muy interesante lo que dijo Facundo Manes respecto a una de las figuras que lo acompaña del peronismo republicano. Un peronismo republicano cuyo puente con Manes fue Joaquín de la Torre, pero donde Pichetto está en la lista de Santilli. No parece entonces ser el comienzo soñado para ninguno de los dos espacios. En general, uno puede ser más contemplativo en este caso con el peronismo, que tiene una gimnasia mayor en cuanto a las deliberaciones públicas. Esta famosa frase de cuando nos estamos peleando nos estamos reproduciendo, te dicen los peronistas. Ahora, el otro espacio, donde la interna entre Bullrich y Larreta hizo metástasis y llegó a Córdoba, por ejemplo, donde después de despotricar contra las PASO durante 4 años, Juntos por el Cambio va a las PASO en 16 de los 24 distritos. Cuando el planteo público es hacer un manual de convivencia y de no agresión para candidatos que ya deberían tener incorporado eso, porque en teoría es la fuerza que propone el diálogo, la convivencia versus la autocracia y el autoritarismo populista de Cristina y de Alberto Fernández. Bueno, la primera pregunta que se debe hacer la población es, si se empiezan peleando de esta manera entre ustedes, ¿qué garantía tenemos que van a llevar esa Pax Romana de la que hablan al resto de la sociedad? Estas son las primeras incógnitas de la primera semana, bien digo, después del cierre de listas. Viene Martín Guzmán, hoy va a estar en vivo en los estudios C5N y yo ya me voy a la mesa a hablar con Marcelo Lewandowski, primer candidato a senador nacional